Buenas tardes, amigos, o casi buenas noches, en este 31 taller dedicado a la evolución y la autoayuda, con el tema de Salud 2. Hoy acabaremos el tema de la salud, pero antes saludemos a Margot Rodríguez, madrugadora siempre. Buenas noches, Fernando y Buscadores. A Juan Gómez, buenas noches desde Barcelona. Matías, buenas a todos. A Pedro Calvo, buenas noches, Buscadores, desde la montaña alavesa. No hay más, falta un minuto, así que en breve empezaremos nuestro programa. Yule, Arrasal-León, estamos 17 y ya son las 8 de la tarde. Roberto Rivera, buenas noches desde Valencia, y Miguel Ángel Medrano, buenas, queridos buscadores. Hoy terminamos el tema de la salud y vamos a nutrir, dar poca teoría. Buenas noches, Claudia Barba, desde Uruguay, con muchos ejemplos. Hoy la teoría será muy pequeña, pero lo fuerte serán los ejemplos, porque se trata de que aprendamos a observarnos. Ya hemos dicho que las dolencias se dan por agresiones al cuerpo. Y tenemos que darnos cuenta de esas agresiones, cómo se producen. Vamos a decir que hay 4 agresiones físicas distintas en la causa. Las agresiones físicas pueden ser por contacto instantáneo, por contacto puntual, y esas serán fáciles de localizar. Como segundo tipo, pueden ser agresiones físicas por un movimiento repetido o forzado, un movimiento que no es habitual en el organismo, que el organismo no está preparado para hacer ese movimiento. Si lo hacemos muchas veces, nos puede suponer una agresión física. Como tercer tipo, tendremos la agresión física por inmersión en una atmósfera no natural, agresiva. Será fácil recordar porque uno no se mete en un sitio distinto sin darse cuenta, y más si está a tiempo en esa atmósfera. Y por último, cuarto tipo, una agresión física por una agresión emocional larga, no tan grave como las que vimos el día pasado, pero sí, por ejemplo, de tipo estrés, de la vida, una agresión que está en la vida, en el trabajo, y que pues también tiene un efecto intermedio, no llega a ser mortal, pero puede resultar muy perjudicial. De manera que ante una agresión, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que de forma automática el cuerpo inicia un programa biológico de supervivencia. Es un programa porque nosotros somos como ordenadores. Somos unas máquinas perfectas, vivas, pero máquinas. Y tenemos un hardware que nos acompaña desde que nacimos. Y ese hardware manda el programa que el cuerpo necesita para tratar de superar esa agresión, para tratar de recuperar al organismo de esa agresión. Claro, será fundamental que la cesemos, que dejemos de agredirnos. Por eso hay que darse cuenta. Pero es un programa y es biológico, de la vida, no es voluntario, no nos proponemos nada, sale solo, se desarrolla solo. Y es de supervivencia, porque es de recuperación del organismo. Por tanto, debemos sentirnos contentos cuando el programa empieza a funcionar, porque significa que el organismo está tratando de curarse. Lo que hay que hacer es ayudarle, no quejarse del dolor, sino ayudarle a que se termine de curar. Y ya vamos a ver cómo. Podemos ver en unos ejemplos muy sencillos que efectivamente es así cuando comemos o bebemos en exceso. Si comemos o bebemos un poco en exceso,
en una comida de celebración, pues después, en la digestión, sentiremos pesadez de estómago. Si nuestro exceso ha sido moderado. Si ha sido más fuerte y no nos hemos contenido porque la comida estaba muy apetitosa, entonces ya tendremos dolor de estómago. ¿Mm? Y si nos hemos excedido de forma clara, podemos llegar incluso a vomitar lo que hemos comido, porque el estómago es incapaz de acometer la digestión de esas cosas. De forma que se ve claro que es un programa de superación del exceso que hemos cometido. Y o nos resentimos de lo que hemos hecho o tiramos el alimento perjudicial para nuestro cuerpo. Otra cosa que hay que decir es que en general es por la noche cuando se inicia el programa. Durante el día estamos en lo que los médicos llaman simpaticotonía, es decir, todo el cuerpo, el organismo, los músculos, los nervios, está en actividad y por tanto en tensión. Y están, por decir así, fuertes, pueden aguantar las cosas que estamos haciendo. Pero por la noche nos dormimos, nos relajamos y entonces todas esas partes del organismo quedan laxas, flojas. Y entonces es cuando se inicia el programa. Y por tanto, cuando aparece el dolor. Porque tenemos que darnos cuenta de que cuando nos estamos curando, cuando el programa está funcionando y empieza la recuperación del organismo, el intento de recuperación, o duele o pica. Si un órgano nos duele o nos pica, es muy fácil que se esté curando. Y debemos estar agradecidos y alegres de que nuestro cuerpo está reaccionando. No quejarnos, diagnosticar correctamente lo que está pasando. El cuerpo está intentando curarse de esa agresión a la que le hemos sometido. ¿Cuánto dura la curación? Bueno, pues observaciones experimentales que el buscador puede hacer por su cuenta le dirán que dura aproximadamente algo menos que el tiempo que duró la agresión. Si la agresión ha durado, por ejemplo, 15 días, pues es fácil que se recupere en menos de 15 días. Vamos a poner 12 ejemplos de agresiones pequeñas, moderadas, que he vivido en persona o bien cerca y que obedecían al binomio agresión-recuperación, siempre dándose cuenta de que hay que parar la agresión que estamos sometiendo al cuerpo. Hace años ya noté que me dolía el vientre y no había comido en exceso, simplemente me dolía. A media mañana, a media tarde, me estuve fijando a ver qué podía haber en esa zona para tener dolor y efectivamente vi que el cinturón del pantalón pues me hacía presión, porque el cuerpo cuando está recto, la cintura tiene un perímetro, pero cuando se sienta, entonces esta zona ahí se aumenta el volumen, aumentan las cantidades de músculos, de carne que hay en esa zona y el cinturón hace una presión que no hacía cuando estaba de pie, cuando nos latamos. De forma que aflojar el cinturón y desapareció instantáneamente esa noche, ya no tuve dolor en el vientre. Una niña de alrededor de un año que devuelve cada vez que se echa la siesta. Echarse la siesta y al poco devolver. Entonces hablamos con la madre y nos dimos cuenta, se dio cuenta ella, de que la niña no quería acostarse y la madre le obligaba a acostarse y la niña lloraba. Y la madre se enfadaba porque la niña lloraba y la acostaba llorando y al poco la niña devolvía. Entonces la madre comprendió que no tenía que hacer llorar a la hija antes justo de acostarla. Tenía que
torearla, convencerla, engañarla y llevarla a la siesta sin que llorase. Y si no, pues no había siesta, o se dormía en la trona y no pasaba nada. Y efectivamente se acabaron las vomitinas de la pobre cría. Otra vez noté dolor en los órganos genitales y estuve como 2 meses con ese dolor sin querer ir al médico porque, bueno, pues porque a ver si se curaba solo. Y dije, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Y efectivamente me di cuenta de que la presión en el cinturón, del cinturón en el vientre, puede originar dolor en el vientre o dolor en la otra zona cercana al vientre y que es pues más débil. Aliviar la presión del cinturón y irse el dolor en 24 o 48 horas. Otra vez se me ocurrió lavarme las orejas cada 2 días. No recuerdo por qué, solo recuerdo que lo hice porque además lo apunté. Y con eso lo hice 3 días, porque al cuarto día tenía dolor en el oído y una otitis media. Siempre que me pasa eso, el médico me receta invariablemente unas gotas de Sinolar óptico. Me las eché y desapareció el, el dolor. Y por supuesto, dejé de lavarme las orejas cada 2 días. El exceso de limpieza tampoco es bueno para el cuerpo. Otra vez no pude dormir una noche por un dolor muy agudo en las rodillas, pero no en cualquier parte de las rodillas, en la parte superior de la rodilla. Si aquí está la rótula, pues aquí, en las dos rodillas. Y dije, demonio, ¿qué puede ser que me haga una agresión a las 2 rodillas en esa parte? Vigilarme al día siguiente y me di cuenta de que, estando ante el ordenador en la universidad, pues me separaba y para descansar los ojos me apoyaba con la cabeza y las manos y los codos en las rodillas. Y claro, pues los 2 codos puntiagudos descansando el peso de la cabeza sobre las rodillas, pues las rodillas no están preparadas para eso. Y dejar de hacer ese gesto, apoyarse en la mesa y desaparecer el dolor de las rodillas, como se puede uno imaginar, fue todo uno. En otra ocasión, un día me levanté con un dolor de lumbago en el costado izquierdo que no podía casi ni moverme. Lo mismo, ¿qué me puedo hacer yo ahí? Y como fue por la mañana, pues la idea fue de a ver si por la noche me estoy enfriando. Sin darme cuenta, paso frío y se me enfría esa zona. La solución fue coger 2 toallas y ponérmelas a la noche siguiente en esa zona. Y cuidar de que si me muevo por la noche, pues siempre la zona alta esté protegida por las 2 toallas. Pues fue mano de santo, porque el dolor desapareció y ya nunca más he tenido el lumbago en esa zona. Y a 2 amigos que supe que tenían esa cara, ese problema, con este remedio también se les quitó completamente. De forma que fijarse en cuál puede ser la agresión. Y la agresión por frío es difícil de localizar, porque no hay seguridad. Es como muy intangible el ambiente agresivo. Hablando de frío, una vez, un año, el 2 de enero, tuve un compromiso y tuve que estar 4 horas en un ambiente muy frío, casi como el de la calle. Ni que decir tiene que agarré una bronquitis y una infección de orina descomunales. Bueno, pues ir al médico para que me diera los antibióticos oportunos. Si la agresión es muy fuerte, la dolencia es muy fuerte y hay que ir al médico. Otra vez, también no poder dormir por un dolor en la ingle izquierda, en la parte interna de la ingle. Y yo pensaba en la cama, sin poder dormir, ¿con qué demonios me puedo agredir la parte interna de la ingle izquierda? La derecha perfecta,
pero la izquierda no me dejaba dormir. Así que al día siguiente me observé para ver si había algo que pudiera originar ese dolor. Y claro que lo había. Me di cuenta de que al salir del coche, y todos los días salgo del coche para ir al trabajo, pues ponía el pie izquierdo en el suelo y me levantaba el cuerpo solo sobre el pie izquierdo. Y entonces en ese momento me dolió ese músculo que por la noche me dolía de la ingle izquierda. Solución: ladearme, poner los dos pies en el suelo y levantarte sobre los dos pies. Y cesó el dolor esa noche en gran parte y al día siguiente ya no había dolor. Con ese sencillísimo procedimiento. Otra vez, dolor en el brazo izquierdo, en el hombro, aquí. Y lo mismo, ¿qué puedo hacer en el hombro izquierdo para tener que me duela y que lo noto por la noche y me dificulta el dormir? Al día siguiente fijarse y un rato, casi todos los días, pues jugamos a cartas. Entonces, repartir las cartas con la mano izquierda y cortar con la mano izquierda sin apoyar el codo, repetir ese movimiento muchas veces al día, originó un dolor en el hombro izquierdo. Bueno, pues sencillo, apoyar el codo en la mesa y jugar con el codo apoyado en la mesa y desaparece el dolor. Otra vez, dolor en las cervicales. Antes no había dado, pero de pronto empezaron a doler en las cervicales de forma que también te dificulta el dormir. Al día siguiente, observar qué puede darme dolor a las cervicales y me di cuenta de que la silla está sobre el ordenador, pues con el tiempo se iba bajando. Perdió estanquidad, lo que fuere, y se iba bajando. Y entonces tenía que estar mirando la pantalla del ordenador hacia arriba. Y eso originaba el dolor en las cervicales. Cuidar de que siempre en el ordenador esté la silla levantada y no esté el cuello forzado. Y un tema que, hay que decirlo, es malo para los hombres, o puede llegar a ser malo para los hombres, es el frío en la próstata. El frío en las partes bajas, tanto para hombres como para mujeres, es muy perjudicial, muy perjudicial. A ellas les origina infecciones, cistitis y trastornos. Y a ellos también, pero no se sabe, no se conoce, no se toman medidas. Y cuando se llega a una edad avanzada, como puede ser la edad de jubilación, entonces aparecen los problemas. Y según hay estadística, del orden del 90% de los varones tienen problemas de próstata cuando ya alcanzan la edad de jubilación. Aquí defendemos que la agresión es el frío, porque cuando uno se acuesta, y lo puede comprobar el oyente, en los hombres el cuerpo está caliente, pero esa zona está fría. Es un frío pequeño, no es como para darse cuenta. No nos damos cuenta, pero está frío. Y ese frío mantenido durante años, todos los días, todas las noches, mantenido durante años, origina lo que dijimos, una inflamación. Una inflamación suave, ligera, pero inflamación que va a dar problemas. Problemas de aparato urinario. Y que puede conducir a una operación, parcial o total. Pero ese proceso dura mucho y da grandes trastornos. De manera que, amigos oyentes, tanto ellas como ellos, cuidar mucho el frío en las zonas inferiores del cuerpo. No debe haber frío ahí. Hay que evitarlo. Por eso, nunca lavarse con agua fría. Hay que lavarse con agua caliente. Nunca sentarse en asientos fríos, de hierro, de piedra, de mármol, de plástico. Colocar un cojín o una prenda doblada, una chaqueta doblada, para que haya un aislante entre el asiento frío y el cuerpo de quien sea. Y los hombres,
comprobar que efectivamente cuando uno se acuesta, a los 5 minutos de acostarse, esa zona está fría. Y ese frío no se debe mantener, porque si se mantiene durante años y años, al final originará lo que ya dijimos, el círculo bondadoso perverso. Y para evitarlo, calentar la zona cuando uno se acuesta, o bien con una bolsa de agua, o bien con una botella de agua, o bien con la mano, calentando el calor del brazo en la mano, calienta esa zona. Y luego ya no se enfría, entra en calor y se une al calor de todo el cuerpo, porque hay ya un ambiente caliente en torno al cuerpo cuando ya se lleva un tiempo acostado. No así, nada más acostarse, en que la cama está fría. Por eso hay que calentarla y que haya calor ahí, no frío. Y cuando ya se tiene cierta edad, pues el cuerpo no está igual. El aparato digestivo no está tan afinado como cuando se tienen 30 años. Y por tanto puede ocurrir que el cenar tarde sea una agresión, que tomar, que mucho ordenador sea una agresión, que ver la televisión después de la noche sea una agresión, que cosas que no eran agresión cuando se tenían 40 años, cuando se tienen 70, sean agresiones. Hay que adaptar el comportamiento del organismo a las facultades del organismo y pues cuidarlo para que no hagamos agresiones, porque las agresiones cuando se es mayor pues eh, son peores, porque el cuerpo no está tan ágil. Así todo, el cuerpo sigue siendo una máquina perfecta, se tenga la edad que se tenga. Pero eso sí, hay que darse cuenta de cuándo lo agredimos y parar la agresión. Y con eso hemos llegado ya a las 8:20, incluso pasadas, pero también hemos empezado un poquito más tarde. De manera que entonces ahora vamos a ver qué preguntas origina, no sé si por experiencia o no, pero qué preguntas origina este tema de la salud en agresiones moderadas, agresiones que no ponen en peligro la vida del artista. Y terminamos de saludar a JFLG, Juan Francisco Leiva. Buenas tardes a todos desde Parla. Suga, que nos dice hola, buenas noches. Alfonso Medel, hola Alfonso. Buenas noches a todos desde Zumaya. Y a Miguel Ángel Medrano, que ya pregunta, de la exposición al frío en el vientre, como se platicó en días anteriores, lo he padecido y he verificado que al colocar mi mano sobre la zona por unos minutos, el dolor se va. Sí. Me dejas un poco. Yo he hablado de dos cosas, del dolor en el vientre y de la próstata. No sé a cuál de las dos te refieres, pero bueno, dando calor, en general todos sabemos, o por lo menos muchos sabemos, que el calor es bueno para aliviar algunas cosas, no todas. Hay algunas cosas que no se solucionan con calor, pero en general, en el bajo vientre, sí. En general, el calor es una manera de eh, excitar al cuerpo para que se coloque en su sitio. De forma que, sí, con una cosa tan sencilla como aplicar las manos a una zona, en la zona cercana a la próstata, exactamente, pues si hay dolor, desaparece. Pero si no hay dolor y hay frío, desaparecerá la agresión, porque esa zona no debe estar con frío. Y no debe estar con frío un día y otro y otro y otro, así desde los 40 hasta los 65. 25 años con frío en esa zona, en el bajo vientre, va a dar problemas. Y problemas
inconmensurables, tremendos, que los sufren casi todos, casi la totalidad de los hombres, porque no se investiga o no se avisa o no se previene. Hay que evitar que esa zona haya frío en general y sobre todo en las noches. Dice Yule, además es un acto reflejo. Si te duele en algún sitio, pones la mano, efectivamente. Pones la mano y das calor. Proteges. El poner la mano es como también proteger. Y es algo, efectivamente, Yule, es un acto reflejo. Al cuerpo le sale proteger esa zona que o duele o tiene frío. Como veis, estas cosas son muy sencillas. Si tienes conciencia de que tienes que fijarte y observar qué es lo que haces para que agredas el sitio concreto donde te duele, en 24 horas, en un día, previsiblemente vas a hacer la agresión imprevista, la agresión inadvertida, y te vas a dar cuenta, porque estás atento. Y así se evita el estar yendo al médico y otra vez al médico, porque daos cuenta de que el médico, en los 10 minutos que tiene para tratar contigo, si vas al médico en la seguridad pública, en la seguridad social pública, no de ninguna manera va a poder averiguar o hablar de agresiones al organismo. Él va a poner directamente la solución. Y la solución puede ser, pues, un medicamento que te evite el síntoma, pero que de ninguna manera va a evitar la agresión. Dice Yule, si tienes frío, frotas la piel o te frotas las manos y pones las manos, efectivamente. Sí. Claro, evidentemente, ¿no? Ante el frío, pues lo que haces es restregarte las manos para darte calor. Esto de la próstata a los hombres es, ese frío no se advierte, no se advierte, no se percibe, sino lo observas directamente tocando esa zona. Y en general, pues no se hace eso. De forma que tomar esto como una observación, explorar, comprobar si efectivamente esa zona está con frío y si está con frío, ponerle solución con el medio que haga falta, con el medio que queráis, con el que os resulte más cómodo, con el que tengáis más a mano, pero evitar que esa zona esté pasando frío todas las noches de vuestra vida. Y a las chicas, evitar pasar frío en las zonas bajas del cuerpo. Es malo y origina molestias que no son peligrosas, pero sí que son muy incómodas y que limitan la vida. Ya preveía que este tema no iba a dar quizás muchas cuestiones o muchas dudas porque es elemental. Pero lo que no es tan elemental es el tener conciencia de que nos agredimos sin darnos cuenta. Dice Miguel Ángel Medrano, además he comprobado que muchos de los dolores corporales es por la mala postura en la actividad cotidiana. Claro, ya hemos dicho que las posturas, movimientos repetidos o forzados, que no son naturales, pues originan que ciertos músculos que no están acostumbrados a trabajar haciendo ese movimiento, esa tensión o extensión, pues acaben doliendo. Así que tener cuidado. Aina, buenas noches. No importa que llegues tarde, ahí está grabado. A pesar de todas las agresiones que le hagamos, el cuerpo se recupera muy pronto y
se recupera perfectamente. No me cansaré de decir que el cuerpo es una máquina perfecta, que tiene múltiples defensas y que sabe reaccionar muy bien. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo, no maltratarlo. Es como un coche. Pues hay que ponerle aceite, hay que mirar los filtros, hay que cuidar los neumáticos, hay que tener cuidado con el coche, porque este es el coche que nos va a acompañar durante toda la vida. Dice Claudia Barba, si trabajamos mucho tiempo sentados, debemos cuidar la posición en la silla, ayudar con el almohadón, etcétera. Sí. Y hoy en día, pues ya el trabajar en agricultura, pues es mucho menos frecuente, está mucho menos extendido. Pero es que la gente que trabaja en la agricultura lo hace con máquinas y en esas máquinas en general está sentado. De forma que incluso personas que trabajan en, digamos, trabajos del sector primario, también lo hacen, como dices, Claudia, sentados. Y por tanto, efectivamente, hay que cuidar la posición. Tenemos que estar cómodos y no forzar el cuerpo. Dice María José González Moralejo, a los hombres les cuesta mucho consultar con el médico. Solo van cuando se encuentran realmente mal. Eh, bueno, yo quizás he puesto unos ejemplos que son propios y no me incluyo, María José, en ese grupo de hombres que dicen. Yo he ido al médico siempre que me ha parecido y me ha hecho falta. Lo que pasa es que a partir de ir a cierto seminario de un alumno del doctor, pues aprendí a observarme y a ver qué agresiones me causaba en la vida cotidiana y a cuidar y evidentemente a eliminar las agresiones. Y es facilísimo. Cuando te das cuenta, es facilísimo. No cuesta nada. Salir del coche con los dos pies en el suelo no cuesta nada. Y te evitas un dolor. Dice Alfonso Medel, tuve dolor en la rodilla varias semanas y el traumatólogo me mandó antiinflamatorios y me quería infiltrar. Me observé y me di cuenta de que podía ser la silla de trabajo. Cambié la silla y lo solucioné. Sí, sí. Claro. Yo no quiero parecer crítico, porque realmente estas cosas que hemos comentado hoy, o que tú comentas, Alfonso, pues no son nada serias. Pero el remedio que tiene el traumatólogo a su alcance es lo que dices, pues antiinflamatorios, algún producto o medicamento que vaya contra el efecto que provoca la agresión. Y, y efectivamente, si hay alguna inflamación, pues infiltrar. A mí también me han infiltrado y no me hicieron nada, no me hizo nada la infiltración. Observarse y que podía ser la silla de trabajo. Y claro, cambiar de silla no cuesta nada, no cuesta gran cosa, prácticamente no cuesta nada. Y si solucionas el problema, pues te evitas tomar sustancias que no le van a sentar bien al cuerpo, al resto del cuerpo, y evitar también infiltraciones que tampoco es añadir al cuerpo cosas que no se sabe un poco qué van a resultar después. Es decir, lo más sencillo y saludable para el cuerpo es parar la agresión. Y para eso hay que localizar la agresión. Yo a eso os quiero animar, a que localicéis la agresión. Jimmy García Lunar dice, un familiar sufre de dolor en la cara que le impide hablar y dormir. ¿A qué se deberá ese tipo de enfermedad? Bueno, dolor en la cara. Él es el que tiene que fijarse qué hacer a lo largo del día para darse cuenta de qué agresión somete él a su rostro. Porque el dolor surge en la parte afectada, en la parte agredida.
Me dices tampoco, Jimmy, que no me atrevo a decir en concreto nada porque dolor en la cara. eh, de todas formas, esta es una agresión típica de la que estamos hablando, que te impide dormir. Porque claro, la noche en vagotonía es cuando salen a relucir las consecuencias de las inflamaciones o agresiones que hemos hecho al cuerpo y que no puede hablar. Necesito más datos para poder dar una respuesta más concreta. Pero esa persona, ese familiar, tiene que averiguar qué es lo que hace durante el día que pueda afectar y que le pueda causar esa agresión en la cara. Si le impide hablar, pues teniendo en cuenta que no hablamos con la cara, hablamos con las cuerdas bucales y con el aire que expulsamos a través de la garganta, pues habrá que ver si algo de esa zona puede estar agrediéndolo. Se me ocurre fumar. Un familiar lejano, pues fumaba y le afectó a las cuerdas bucales y no pudo hablar porque le tuvieron que extirpar zonas de esa parte. Al final murió de, de la cuarta constelación. Pero no puedo decir nada en concreto porque eso es el propio paciente el que sufre la dolencia, el que tiene que analizar su día, revisar su día, porque sin duda va a volver a agredir el cuerpo en esa zona al día siguiente y al siguiente y al siguiente, porque eso es lo que le impide dormir. Y si la consecuencia de la agresión dura mucho y le impide hablar, eso es que lleva tiempo haciendo eso. De manera que lo tiene que ver fácilmente, porque será una agresión permanente, diaria. Si no, tendría altibajos. Si dejara de agredir, tendría altibajos. Dice Matías, nunca pude darme cuenta de por qué me es imposible prestar atención a tareas mentalmente complejas estando sentado sin sentir molestia lumbar. Te es imposible prestar atención a tareas mentalmente complejas estando sentado sin sentir molestia lumbar. Eso me llevó a que cuando debo hacer ciertas tareas laborales o que llevaban mucha atención, debía hacerlas casi en postura horizontal. Bueno, espero que eso te sea posible hacerlo en el trabajo o que no sea en el trabajo donde tienes que hacer estas cosas. Es, un, es, un, es una circunstancia, tareas mentalmente complejas, estando sentado. Me declaro así, improvisando, me declaro poco hábil para dar con esa circunstancia que indicas, de que no puedas hacer una tarea mentalmente compleja estando sentado sin sentir molestia en los riñones o en, en los músculos lumbares. Tal vez se me ocurre que te pueda ayudar un fisioterapeuta, que son los que entienden de los músculos y huesos que tiene el cuerpo y en qué postura exactamente y dónde la molestia lumbar está localizada, qué músculos hay ahí y qué
relación puede haber no con la tarea mental, sino con la postura del cuerpo, estando sentado para que repercuta en, en la zona lumbar. Lo único que se me ocurre es acudir a un fisioterapeuta, te va a cobrar, pues no sé, 50 horas, 50 euros a la hora, pero tal vez en 3 o 4 sesiones pueda resolver ese tema de la molestia lumbar. Y también depende de la molestia lumbar, como de molestia sea, de la importancia de esa molestia. Si se convierte en dolor o qué. No se me ocurre más. Dice Carlos Torres: hola Fernando, llevo tiempo siguiendo el taller y aún luchando con las 2 primeras reglas, pero insistiendo. ¿Qué sucede con las agresiones que no podemos evitar? Por ejemplo, el pinchazo obligatorio. Bueno, vamos a ver. Primero, no es obligatorio. Legalmente no es obligatorio. Otra cosa es que haya una coacción para que caigamos en esa circunstancia. Y otra cosa es que la coacción en casos determinados sea tan fuerte que uno decida pasar por ello. Pero si luego pasa algo y vas a reclamar a quien sea, previsiblemente nadie se va a hacer cargo de ese perjuicio, porque no es obligatorio, es voluntario. Entonces, claro, la pregunta, Carlos, es muy amplia. ¿Qué sucede con las agresiones que no podemos evitar? Las agresiones siempre se pueden evitar. Lo que pasa es que a veces el precio que hay que pagar por evitar la agresión nos puede parecer excesivo y no queremos pagarlo o decidimos no pagarlo. Estos temas no son para hablar aquí. Yo prefiero que me pongas un comentario, te daré una dirección de correo y ahí hablamos largo y tendido y a tumba abierta. Pero aquí prefiero no entrar en temas de agujas. Eso es para otra estación, para otro sitio. Margot Rodríguez dice: tareas mentales complejas puede ser meditar. A mí también me gusta meditar acostada. Bueno, aquí estoy en inferioridad de condiciones porque yo prácticamente no he meditado nunca. No me extraña, Margot, no me extraña. Los que meditan adoptan posturas muy cómodas y muy relajadas. Y desde luego, estar acostada es una postura cómoda por excelencia y relajada. Es normal, es normal. Alguna vez que he hecho ejercicios respiratorios intensos y prolongados, yo también los he hecho acostado. El cuerpo está como más a gusto, se siente más libre. De forma que si Matías se refería a temas de meditación, pues entonces no es demasiado problema. Pero si yo he interpretado que eran temas de trabajo, aunque a lo mejor estaba refiriéndose Matías a temas no de trabajo, sino temas, pues como puede ser, pues no sé, el contacto con el fondo, ¿eh? O el contacto con la mente superior. En ese caso, no hay mayor problema en estar acostado. Y la molestia lumbar podría ser, si es molestia solo, como consecuencia de un esfuerzo, de una gran concentración que sin querer uno lo llevara a la zona lumbar, porque tuviera una cierta debilidad en esa zona.
Y si sometemos el cuerpo a un estrés, lo que va a doler es la zona más débil, el aparato más débil. Y a lo mejor, Matías, el aparato más débil es el aparato urinario. Y los riñones, pues, se hacen no responsables, pero sí son los que van a sufrir esa tensión. De forma que, a ver si, primero, no es tema de trabajo y, por tanto, se puede tranquilamente estar en posición horizontal, y a ver si hay alguna idea de que el aparato urinario y en concreto los riñones tienen una debilidad más o menos congénita. En mi caso, por circunstancias de mi juventud, los riñones pues empezaron a sufrir muy pronto, a los 19 años, y arrastro ese punto débil, lo que no significa que sea un desastre. Dice Matías, no me refería a meditación, sino a cualquier exigencia mental estando sentado. Y el problema no es tanto la molestia, sino que no puedo concentrarme sentado. Ya. Chico, esa particularidad no sé cómo encajarla en esto que estamos diciendo. Estamos hablando de agresiones y en general el hecho de concentrarte no es una agresión, es una actividad que podemos decir que es normal, ¿eh? De forma que no, no veo una posible justificación o razón para esa situación tuya. Pero cuando concretas, se ve que no es del género que estamos tratando aquí de agresiones, porque el concentrarte, Matías, no es una agresión, es es un proceso mental que, que se debe hacer, que hay casi obligación de hacerlo en algún momento del día, algunos días. Entonces, esto no tiene un tratamiento como el que estamos diciendo aquí. Quizás sería más, yo he dicho fisioterapeuta porque estaba en otro orden de cosas, en orden de trabajo, pero a lo mejor hay que ir a otro especialista que no sea el fisioterapeuta que mira músculos y huesos. No, no sé decir más, Matías, no sé decir más. Yo hablaba de las cosas que yo he experimentado y de las que puedo dar referencias y detalles, pero de esto que me planteas me coge completamente con el pie cambiado. Dices, a partir de mis explicaciones de hoy estaré más atento a lo que puede ser la agresión. No me atrevo a asegurar que va a ser una agresión, porque el concentrarse, pues no lo interpreto como una agresión, pero obsérvate más, obsérvate más. Eh, Fíjate bien en qué pones en marcha en el momento que te concentras y un cuarto de hora antes. Es decir, qué cambia en tu cuerpo, qué cambias en tu cuerpo en el momento que empiezas a sentir la molestia lumbar y qué pasaba un cuarto de hora antes. Un cuarto de hora es suficiente para que el cuerpo cambie. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos intervalos de tiempo para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está cambiando? Y eso puede darte una idea o una orientación de dónde debes mirar. Pero por la singularidad de tu tema, no descartes el acudir a algún
profesional particular, que pueda dedicarte tiempo, que pueda estarse 1 hora contigo para profundizar en el tema que tú tienes en concreto. Yo tengo la idea de que no hay mejor dinero que el que se gasta en salud, el que se gasta en cuidar la salud, bien para solucionar un problema que ya existe, que está presente, o bien para prevenir problemas que pueden venir. El dinero mejor gastado es en salud. Mejor que gastárselo en diversión o en viajes, incluso en comida, porque el perjuicio de no comer un día es mucho menor que estar un día fastidiado con la salud hecha polvo. Dice Pedro Calvo, a veces al concentrarte mucho dejas de respirar o tensas algunos músculos de la cara o del cuello. Sí, es cierto, es cierto. Por eso le decía a Matías que se fije en un cuarto de hora antes y cuando está con la tensión, cuando está con el problema. Claro, claro, claro. Me pasa lo que acaba de mencionar Pedro Calvo, que respiro mucho menos al estar concentrado. Bueno, pues ya hay una pista, ya hay una pista. Debe ser que yo no me concentro y que me vienen las ideas por ciencia infusa. Tensas algunos músculos de la cara, del cuello o del vientre. Bueno, ahí ya se esboza una posible punto al que mirar, la respiración. Esto no sé si tiene algo que ver con lo que había dicho alguien anteriormente de un familiar que no puede hablar o dormir. No es forzosamente del mismo tipo de cosa. No es forzosamente. Que decía Jimmy García Lunar. Dice del vientre o de las mandíbulas, al estar concentrado. A ver si podemos volver luego sobre esto. Arnaldo Hernández Viera, Inaldi PR, dice, dormir boca abajo hace mucho daño a la espalda. También la falta de apoyo lumbar en las sillas de trabajo. Ya. Tenemos que estar muy atentos. Por lo menos la conclusión, además de lo que hemos dicho de fijar las agresiones, es que tenemos que estar muy atentos de en qué condiciones nos ponemos para hacer ciertas cosas. Porque nos puede surgir donde menos lo esperemos. Pero si hay un problema, si hay una dolencia, si hay un malestar, si hay una molestia, abrir bien los ojos y repasar cada movimiento que hacemos que tenga que ver posible con ese punto que duele. Dice Spider Drum, seguro que las agresiones mentales están relacionadas con el cumplimiento de las 2 primeras reglas, ¿no? Agresiones mentales. Bueno, has hablado como hablé yo ayer, el día anterior. Las 2 primeras reglas tienen que ver con la forma emocional de tomar las adversidades, sobre todo la segunda. El no dejarte afectar por lo que hagan los demás es la reacción emocional que se genera en ti al observar un ataque, una agresión, pero agresión posiblemente verbal, no creo que sea una agresión con un palo, del que está hablando contigo. Entonces, es una agresión emocional y se soluciona con la segunda regla. Y tiene que haber, además, el cumplimiento de la primera, eliminar pensamientos negativos para no reaccionar malamente. Generar pensamientos negativos, que una agresión del otro nos haga generar pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos son consecuencia de que hemos tomado mal la agresión del otro. Entonces, la solución o la actitud sana es
dejar que lo que haga el otro quede en el otro, que no nos afecte a nosotros, tener la coraza puesta, coraza mental. Y de esa forma no nos va a generar ninguna ganas de generar pensamientos negativos y posiblemente palabras negativas. De forma que las dos reglas se complementan, una parando el golpe y otra no respondiendo al golpe. Y sí, lo que dijimos el día pasado es que las agresiones fuertes externas, si no se toman bien, si no se aplica bien la segunda regla y si se provoca una reacción mental negativa, entonces es cuando hacen mucho daño, muchísimo daño. Dice Arnaldo Hernández, dormir con una almohada finita en la espalda y dormir boca abajo, boca arriba, eliminó mi dolor de espalda. Sí, yo he dado unos ejemplos, pero no puedo decir todas las posibilidades que hay. Eso lo tiene que ver cada uno, Arnaldo, como has dicho tú. Si hay dolor de espalda, hay que ver qué lo causa y poner el remedio. Y los remedios son, pues fíjate tú, mis dos almohadas viejas, perdón, mis dos toallas viejas, o como has dicho tú, una almohada finita en la espalda y dormir boca arriba. En esto del dormir tenemos todos hábitos personales. Hay personas que tienen que dormir de lado. Yo soy una de ellas. Hay personas que duermen boca arriba. En mi caso yo no puedo dormir boca arriba. Y hay personas que duermen incluso boca abajo. Tampoco puedo dormir boca abajo. Es decir, que cada uno tiene su manera de descansar por la noche. Entonces hay que ver de qué forma se puede modificar alguna de esas condiciones para que cese la agresión y cese la dolencia. Estos temas exigen mucha investigación personal, porque todos somos distintos. Todos tenemos hábitos y formas del cuerpo que están acostumbrados a trabajar de una forma determinada. Y, por tanto, las reglas son muy variables. Pero, básicamente, la observación, la reflexión, el darse cuenta de que hay que evitar las agresiones y que si hay un dolor es porque hay una agresión. Y esto no es cosa mía, es cosa del doctor. Las agresiones, en mayor o menor grado, con mayor o menor intensidad, provocan dolencias también de mayor o menor intensidad. Bien, no me voy a empeñar en llegar hasta las 9 porque faltan 3 minutos, pero si no hay ninguna pregunta de última hora, lo dejamos aquí y el próximo día vamos a ver un tema diferente que no estaba en ningún otro sitio, que tiene que ver con que los mentales deben hacer poner en marcha el corazón y los emocionales deben poner en marcha la mente inferior. Dice Margot, está claro que somos responsables de nuestra salud, efectivamente. Con eso yo me conformo, con que tengáis bien claro que la salud la mandáis vosotros, la felicidad la mandáis vosotros, el nivel de evolución lo mandáis vosotros, porque todos tenemos la capacidad de crearnos, de cambiarnos, empezando por aquellas famosas sendas de cabra que dijimos hace 31 semanas. Dice Claudia, dormir de lado con pequeña almohada entre las rodillas. Sillas cómodas no existen casi. A lo mejor nos quieren matar a través de las sillas. Es broma. Cada cual tenemos unas recetas que nos hemos buscado y que nos van bien. Pues estupendo. Esas son las que hay que aplicar. Bien, amigos, pues lo dejamos aquí. El próximo jueves tendremos un tema que no sé cómo definirlo, pero que va para mentales y emocionales, para buscadores mentales y emocionales. Hasta el próximo jueves.